Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy es un día muy triste para Europa y un día muy triste para el mundo. Putin invade Ucrania, no solo la región de Donbass, sino además hace un ataque por tres frentes, por arriba con la frontera con Bielorrusia, Crimea y el frente oriental. Terrible. Llevan ya, por lo menos los datos publicados, espero que por lo menos sean veraces. Los dos bandos llevan perdidos bastantes personas. Estamos hablando de medio centenar de muertos en ambos bandos, tanques, aviones derribados. Un desastre. Esto no pinta en terminar en algo bueno, ¿verdad? Ya veremos la respuesta de Estados Unidos. Esperemos que solo se queden en sanciones económicas, porque si hay una escalada de la violencia, los europeos lo vamos a pagar muy caro. Lo vamos a pasar muy mal. Pero ya veremos en qué queda todo esto. El precio del petróleo disparado, supera los 100 euros, los 100 dólares el barril del Brent, y las materias primas se disparan también. Es decir, aquellas acciones que dependan fuertemente de las materias primas y del precio del petróleo se van a ver muchísimo más afectadas que otras más estratégicas. ¿Cuáles serían? Pues, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con energías renovables, producción de energía, manufacturación, por ejemplo, Vidrala, Solaria, Audas, IAG. Todas estas acciones, ACS, OHL, todas estas acciones se van a ver fuertemente afectadas por lo que está sucediendo. Hoy era un día de alegría donde podíamos ver los resultados de Indra, de Telefónica, de OHL y de otras acciones que habían tenido unos resultados fantásticos, un día de celebración, y han quedado empañados por esta inmensa tristeza. Pobre gente de la ucraniana. Esperemos que al final todo se pueda resolver de otra forma que no sea con la violencia. Vamos a empezar con el vídeo, pero antes de nada, recordate que te suscribas al canal, aquí te dejo el botoncito rojo, le des un like si te gusta este tipo de vídeos y lo compartas en tus redes sociales y los foros de economía como Mega Bolsa, Ecobolsa, Ranking Investing, donde tú quieras. Vamos a empezar con Indra, que presentaba unos buenos resultados, donde pasaba de perder 65 millones de euros en el 2020 a ganar en este 143 millones. Ya os decía que iban a ser unos buenos resultados. Eso se supone que si los comparamos con el año 2019, descontando el 2020 por culpa de la pandemia, es un 18% más, lo cual es estupendo. Y así está la cotización. Vemos cómo está dejando lo que se llama en el análisis técnico una vela interna alcista, es decir, una vela que comienza al mismo nivel que la vela roja anterior, después de una tendencia bajista, deja una vela roja, y la siguiente es una vela verde que comienza a la par en el mismo nivel de cierre de la anterior y supera al menos la mitad de la vela. Bueno, eso sería una vela de cambio de tendencia, pero bueno, ya sabéis que ayer presentaban unas noticias muy negativas donde el SEPI, el gobierno, quería pasar del 18,75 al 28% del control de la acción, lo cual es muy mala noticia porque eso pues deja poco margen de maniobra a la directiva. Hay que tener mucho cuidado con esas noticias, pero los resultados han sido estupendos. ¿Qué podemos ya decir? Bueno, pues ya presenta claramente una divergencia alcista, donde vemos tres mínimos decrecientes con tres mínimos crecientes en el MAC, aunque es pronto para decirlo porque a pesar de ser una divergencia alcista de 3 puntos, es en el corto plazo. Fijaros que estamos hablando, el último mínimo fue el 20 de diciembre de 2021, es decir, no hace ni siquiera 3 meses, estamos hablando del corto plazo, ¿verdad? Con lo cual le da un poquito menos de fuerza. Por otro lado, cierra este gap que teníamos dibujado aquí abajo y se acerca muchísimo al 50% del Fibonacci, que pasaba por los 8 euros con 0,9, con lo cual está muy cerca de un rebote si todo esto se solucionase, pero tiene pinta de que las próximas semanas no se va a solucionar nada, todo irá a peor y ya veremos cómo termina toda esta estupidez humana que estamos viendo, ¿verdad? IAG pues es una de las empresas que más está sufriendo, por supuesto, con este acontecimiento. Aún así, hay buenas noticias, no ha llegado a cerrar este gap que tenía pendiente aquí en 1,70 €, 1,70,5 € más o menos, en esa zona de ahí, con lo cual, bueno, pues ¿tendría márgenes para cerrar ese gap para luego remontar subidas? Sí, pero el problema es que le viene todo de cara, es decir, la guerra le va a venir tremendamente mal. De todas formas, si hay una guerra en Europa, nos va a venir muy mal a todos. Y lo último de lo que nos vamos a preocupar va a ser de la bolsa, eso estoy seguro. Pero fijaros, IAG, con los precios del petróleo como está, la guerra en Europa, a las puertas de una guerra en Europa,
Pues es de las peores compañías para estar invertido en estos momentos. Esperemos que todo se solucione antes de verla caer con fuerza. Seguramente la vela que está dejando hoy técnicamente es un rechazo del precio enorme con un volumen 2 veces por hora, y estamos hablando de las 3 de la tarde. Es una vela que duplica el volumen diario normal de las últimas sesiones. Y eso que de las últimas sesiones había aumentado un poco, dando cierta esperanza, pero me parece que no se va a quedar aquí, no va a frenar aquí, va a haber caídas más fuertes. Telefónica, otra de las que presentaba unos resultados estupendos, donde tenía un beneficio de 8.137 millones, una auténtica pasada, que es multiplicar por 5 los resultados de 2020. Una plusvalía que se obtiene gracias a la fusión de O2 con Virgin Media en Reino Unido, ¿verdad? Eso ha ayudado bastante a obtener estos beneficios de récord. La deuda neta, 26.032 millones, se reduce en 9.196 millones de euros, un 26% menos. Es algo fantástico. Siguen por el buen camino, pero tienen que seguir mejorando. Aún así, después de esta caída tan importante como abrieron los mercados, parece ser que la vela se ha parado en la media de 50 sesiones y ha intentado subir con fuerza. Recupera el gap dejado, esto sí es fortaleza, pero la vela que está dejando es rechazo al precio. Quiere decir que es posible que en las próximas semanas, aunque se calme la situación, podamos ver un precio situado entre la media de 50 y 200 sesiones. Si la cosa va peor, veremos caídas monumentales en toda Europa. Fijaros, en Rusia hay algunas bolsas de Rusia que han caído un 30, un 40 y un 50%. No todas, de media estaban cayendo un 15, un 20%, y es pues una auténtica salvajada. OHL, pues también presentaba unos resultados los mejores en los últimos 16 años en algunos datos. Por ejemplo, OHL tiene un beneficio de 24,5 millones de euros, que no es algo espectacular, pero es beneficio, frente a las pérdidas de 151 millones del año 2020. El EBITDA sube un 35%, es el mejor desde 2016. Ojito, Contratación se sitúa en 3.700 millones de euros desde los 3.000 estimados, es decir, casi un 34% de mejora. Y ese récord en los últimos 5 años. Son todo buenas noticias para OHL. No han sido unos resultados en beneficios espectaculares, no lo han sido, pero son muy buenos. Fijaros, llevaba 5 años en pérdida y en el año 2021 ha presentado beneficios, que no es poco para OHL. Aún así, la vela que ha dejado exactamente igual que la de Telefónica, pero de color contrario. Quiere decir que está teniendo un rechazo al precio, ha ido a cerrar prácticamente el gap de apertura y después caída en picado. Volumen, duplica el volumen diario normal, con lo cual estamos hablando pues, de una caída bastante importante. Fijaros que el precio ahora mismo está cotizando entre la media de 50 y 200 sesiones, un poquito por debajo, con lo cual no depara nada bueno. Aunque se calmase la cosa, estaríamos hablando de precios que podrían verse tranquilamente tocar la media de 200 sesiones, que pasa por 0,77, 0,76 en ese rango, ¿verdad? Aún así, con estos beneficios, OHL ahora mismo no podemos decir que está barata, pero es posible que cualquier entrada a estos precios, es por dar un poco de ánimo, cualquier entrada a estos precios podría tener su recompensa si todo fuese a mejor, que lo dudo, pero es por dar un poquito de ánimo. Vamos con los bancos. BBVA y Santander están sufriendo muchísimo, no hay atisbo de recuperación y fijaros qué fuertes caídas, tremendo el gap de apertura. No me atrevo a dibujarlo, ya veremos mañana qué es lo que pasa, pero también están sufriendo muchísimos, toque a la media de 200 sesiones y fallo de la recuperación que estaba tomando por el buen camino. Ya veremos lo que sucede durante estas semanas, no hay divergencia alcista ni bajista, todo lo contrario, estamos viendo un caso de caída y recuperación de niveles y bueno, pues uno de los que pueden sufrir bastante por proximidad con Turquía va a ser el BBVA. Sin duda alguna va a sufrir bastante si el conflicto se recrudece. El Santander, pues qué decir de Santander, le pasa lo mismo. Fijaros el gap de apertura desde los 3,23 euros hasta los 3,09 euros. Tuvo un rechazo muy fuerte intentando superar 2 días consecutivos los máximos anteriores. Eso le llevó a unas caídas. Pensábamos todos que iba a frenar sobre la media de las 50 sesiones
y no ha podido ser. Ha atravesado ya la media de 200 sesiones. Aún así, técnicamente no está pasando por los peores momentos. Este mínimo que está dejando hoy no ha atravesado el mínimo anterior, con lo cual su tendencia a corto plazo sigue siendo alcista. Pero claro, estamos en una situación de incertidumbre que puede pasar absolutamente cualquier cosa. Fijaros que si cierra como está, pierde este soporte de Fibonacci, el 23.6, que es de los más feos de Fibonacci, con lo cual le podría hacer pensar en un cierre mensual allá por el nivel 61.8 que pasa por los 2,67 €, que no sería absolutamente ninguna locura, ¿eh? Repsol, pues es de las que mejor corrigen a pesar de la apertura tan baja, dejando un gap tremendo por debajo de la media de 50 sesiones y recupera el alza del petróleo que llegó a rozar los 103 dólares por barril, el índice de barril de Brent. Estamos hablando pues unos beneficios extraordinarios para el primer trimestre de Repsol. Eso sí, hay que tener mucho cuidado porque no todo son buenas noticias. Un precio excesivamente elevado del crudo puede hacer que la economía se ralentice, y si la economía se ralentiza hay menos consumo de petróleo y por muy caro que esté no se obtienen suficientes beneficios. Acordaos lo peor de la pandemia cuando estábamos todos confinados, cómo había petroleras que vendían su petróleo a índices negativos, es decir, te pagaban porque te llevases su petróleo. Aquí podría pasar un poquito lo mismo. El conflicto con Rusia podría acelerar una recesión económica brutal en los próximos 2, 3, 4 años, quién sabe si más. Estamos a la puerta de una escalada en Europa sin precedentes en muchas décadas. Hay que tener muchísimo cuidado y tener todos esos datos porque tal y como está el petróleo y las materias primas, esto acelera mucho más las previsiones de recesión económica. Acordaos que tengo un vídeo sobre estos asuntos, sobre una recesión económica si era posible, y parece ser que todo apunta a que sí. Y gracias a los rusos nos van a dar, pero de bofetadas. Ya veréis. Farmamar, malas noticias para Farmamar. ¿Cómo no? Farmamar es una de esas acciones que va a sufrir muchísimo, no sé por qué, pero es de las que más va a sufrir con el conflicto de Rusia. Fijaros la caída con doble gap, aquí sí ya me atrevo a dibujarlo. Fijaos el gap que dejó el otro día, desde aquí hasta aquí, y no ha tenido narices a cerrar. La vela de ayer, que era verde cuando hice el vídeo, al final terminó siendo roja. En los peores presagios se hacían realidad. Y fijaros, hoy había abierto con un gap a la baja tremendo. Aquí en esta zona de aquí. Hasta aquí. Voy a ponerlo bien. Ahí. Creo que lo he dibujado bien. Hasta ahí más o menos. Esos dos gaps tremendos y además ambos con cierto volumen. El volumen de hoy supera al del primer gap, con lo cual no es buena noticia. Me escribió un suscriptor, era posible que hubiese un retraso sobre el estudio Neptuno de fase 3 sobre la Plidin, un retraso que se podía llevar más allá de diciembre del 2022. Como no he encontrado los datos, lo siento mucho, no os los puedo enseñar, ni tampoco me puedo fiar de ellos. Yo aquí solo doy datos que yo pueda contrastar y por lo tanto la única información que puedo contrastar es a través de las otras informaciones relevantes que entregue la empresa. He testeado la CNMV y no había ninguno, así que no hay que esperar si esos datos son verdaderos. Lo que sí es cierto es que ha abierto posiciones un nuevo corto de ESAU. Este corto es un corto bastante duro, hay que tener muchísimo cuidado con él. Este corto solo aparece en los peores momentos. ¿Estaba ya presente? Pues seguramente estaría presente y oculto por debajo del 0,5% del capital. Y fijaros, ayer, día 23 de febrero, aparece. El otro corto que teníamos, AHL Partner, tenía posiciones de 0,79, subió a 0,80, volvió a bajar a 0,79 y el día 22 subió hasta 0,81. Es decir, una subida muy pequeña, pero es una subida. Este lo tenemos desde hace muchísimo tiempo ya a la vista y sabemos que tiene pequeños movimientos de 0,01, 0,02, que bueno, es su estrategia, ¿verdad? Pero este corto lo teníamos oculto y fijaros, ahora sale a la luz con una posición de 0,5, lo cual es una estrategia que yo hubiese hecho si yo me fuese de esas personas que se pone corto las empresas. Hoy es el mejor día para ponerse en corto en muchas de ellas, aprovechando estas falsas subidas. Por ejemplo,
Repsol, no quiero decir que me vaya a poner corto en Repsol, ni muchísimo menos, lo pongo como ejemplo. Con esta apertura a la baja y luego esta recuperación de precios y las noticias que nos están llegando, sería un buen momento para ponerse corto. No en Repsol, lo tomo como ejemplo, porque seguramente vendrán caídas más fuertes. Así que nada, el vídeo de hoy un poquito corto, no tengo muchas ganas de hablar con las noticias que están llegando y la verdad que desanima bastante, pero desde aquí os quiero decir que bueno, la renta variable es lo como es, no jugamos todos los días este tipo de noticias, no pensé nunca que Putin pudiese atacar Ucrania y sin embargo lo ha hecho. No sé de quién es la culpa y sinceramente me da igual. Nadie ha podido llegar a un acuerdo y es lo gran penoso de toda esta situación. La culpa es de Putin por atacar, sin duda alguna, porque podía haberse conformado solo con invadir la región de Donbass en el peor de los casos, y sin embargo está optando por invadir toda Ucrania, lo cual es profundamente lamentable, profundamente lamentable. Así que nada, mucho ánimo a todos y a ver cómo termina esta situación, porque lo más importante lo tenemos en casa y no en el banco. Pero bueno, la bolsa también es importante, aunque me preocupa mucho más la situación del pueblo ucraniano que lo que le pasa a las bolsas. Así que nada, un saludo a todos, mucho ánimo y como digo siempre, un saludo, chao.